Bienvenida, bienvenido un día más a Universo DL, donde aprender español te abre un universo de posibilidades. Hoy os traigo a Sabrina de Cafetito Español, que tenía muchas ganas de entrevistar porque ella es experta en preparar el DL a estudiantes italianos. Cuéntanos, Sabrina, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Para que te conozcamos un poquito todos. Vale, soy Sabrina, italiana del norte, norte-norte de Italia. Eh, Doy clases de español en línea principalmente, pero mi estudiante tipo es un estudiante que prepara exámenes. Tiene que preparar un examen, un DELE, por ejemplo, o un CIELE, hablando de español, ¿no? Yo preparo para exámenes, español de exámenes a italianos. Y he estado investigando así un poco y tienes un término que me llamó mucho la atención, que es itañol. Así que cuéntanos qué es eso del itañol. Es que el itañol es la mezcla entre el español y el italiano, ¿no? Que son dos lenguas parecidas. Y muchas veces los italianos piensan que, o con eso de añadir una S, o hablando italiano despacio, que sí es verdad, nos entendemos, pero no significa hablar español. O sea, Exacto. son dos cosas, si no sería o solo español o solo italiano, no serían dos. Entonces, igual cuando se aprenden tres o cuatro palabras, las mezclan y nacer el itañol, ¿no? Yo vengo a casa tua, igual poniendo una S un poco así, te quiero molto, Ah, ¿no? vale, sí. O, esas cosas un poco... Sí, que luego escuchas a los estudiantes preparándose y practicando el DL y dices, no, 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 tú estás introduciendo aquí un montón. Yo me acuerdo que corrigiendo, me cuesta mucho corregir a los italianos porque sí es verdad que los entiendo. Claro. Y está la subjetividad de entiendo lo que quieres decir, pero estás utilizando palabras que no debes. Exactamente. O tenemos palabras iguales, pero que tienen matices diferentes También. y lo intentas, ¿no? Ujú, sí, Lo sí, tiras sí. por ahí, igual me entiende, pero es que es diferente que alguien te entienda o aprobar un examen. Me llama mucho la atención por qué solamente te dedicas a italianos. ¿Por qué? ¿Por qué te dedicaste solamente a ello? Por dos motivaciones específicas. La primera es que he pasado por el mismo camino. Ujú. Entonces, he conocido las mismas dificultades, las mismas dudas y alguien me las solucionó o yo aprendí a solucionarlas con diferentes sistemas. Entonces, estas me las sé muy bien. Ujú. Y en segundo lugar, mi inglés es pésimo. Entonces no puedo dedicarme a otros estudiantes. Sí que una temporada di clases de italiano a españoles, pero Ujú. no es lo mío. Me gusta más el español. Y segundo, mmm, tengo una preparación, gracias a mi escuela, muy buena en la gramática italiana. Entonces, todo lo que a ellos les sirve también para hacer comparaciones, apoyarse a veces, ¿no? Con algo que ya en teoría conocen, va a ser muy útil, mientras no podría ser lo mismo con gente de otro tipo de idioma. ¿Cuáles crees? Porque me llama mucho la atención, ¿no? Que son los principales obstáculos a los que se enfrenta un italiano cuando aprende español. Primero, admitir que el español y el italiano son dos idiomas diferentes. Perdona una colita por aquí. No pasa Eh, nada. la segunda es que cuando empiezan a estudiar, en teoría, una gramática parecida, sobre todo pues, ¿sabes? Con los exámenes, a veces hay que, es lamentable, yo no tengo gramatiquitis, pero parece que sí, ¿no? Y hay que hacer por lo menos comparaciones. Y Ujú. ya podría ayudarle, es que no se sabe en la italiana. Alemán. Decirles que eso funciona exactamente como en italiano y te miran así, porque realmente en italiano no lo dicen bien. Eso es un problema. Entonces doy clases dobles de español y de italiano. Porque en la educación italiana no se centra en explicar la gramática, ¿o sí? Menos, muchísimo menos ahora. Hace tiempo sí, yo te digo, hablando con mis sobrinos, por ejemplo, hace un par de años,
Yo sabía cosas, evidentemente, que me habían dado en la escuela, que mi sobrina, que es que no tenemos exactamente el mismo sistema escolar. Imaginemos el tercero de la ESO, Ujú. ella sabía la mitad y su hermano ni de lejos. Y además, hace tiempo, hace años nos decía, ¿no? Si tienes que leer mucho los periódicos o escuchar los telediarios porque hablan el italiano bueno, eh, mm, Tampoco. tengo, no, tengo escalofríos de vez en cuando escucho cosas en el telediario en italiano, ¿no? Ujú. Claro. Que todos dicen, oh, el subjuntivo en español. Bueno, el subjuntivo en español para los italianos tendría que ser sencillísimo, porque aparte un par de casos es idéntico. En algunos casos vosotros usáis el indicativo y nosotros el subjuntivo, hablando bien. El uso de la lengua actualmente no les permite aprender tan fácil como podría. El otro día estaba comentando con otra profe la dificultad que hay de que, porque ya la generación Z no escribe en papel. Ya, Y los exámenes de DELE, tú tienes que escribir en papel y mucho tiempo. sí. Esa es una de las cosas en las que yo insisto mucho Ujú. a la hora de prepararse. Escribe a mano, por favor, Sí, porque después tú, aquel mismísimo día, no puedes por primera vez coger un boli y escribir 4 horas, o 2 horas, o 1 hora y media, lo que sea. Te duele la mano, físicamente, no puedes. Y o eh, escribes y el mal, la estrés. letra no se entiende, ¿no? Porque cuando Ujú. empiezas a cansarte, luego no te entienden, y cuando el examinador no entiende lo que escribes, tiene que inventar, interpretar. Eso no funciona, no es buena cosa. Entonces, insisto mucho en este punto, la Sí, verdad. sí, sí, sí. Me parece súper interesante. Tengo una pregunta que es bastante, me gusta mucho hacértela y es, tú has sido candidata al DELE. ¿Qué habrías hecho diferente ahora con tu experiencia? Mm, bueno, la primera vez lo haría igual. Mi primer DELE lo volvería a hacer de la misma manera, que fue bastante intenso. Tenía el tiempo durante el día, así que me inmergí totalmente en el español, en escribir, escribía cada día un texto, escuchaba, practicaba un montón. Y la segunda vez me lo tomé, creo, demasiado con calma, porque no me ¿Qué había niveles preparado hiciste? Perdón. de uno y de dos. Vale. Y no me había puesto un objetivo concreto porque no lo necesitaba y me alargué demasiado. En el tiempo. Demoré. Y cuando demoras un poco, te alargas, dejas, lo tomas, lo dejas, ¿no? Vas haciendo una cosa hoy, después dentro de 15 días, demasiado tiempo. Luego pierdes un poco el input, la fuerza, ¿no? La motivación La se te va. motivación. Dices, sí, bueno, pero incluso te pasan las ganas de ponerte ahí a escribir. Bueno, sí, pero no tengo tiempo. Bueno, ¿tengo tiempo qué? ¿No? Entonces, volviendo atrás, me pondría antes una fecha específica. ¿Cuánto Darme tiempo? Porque me surge la pregunta, cuando tú hablas de cuánto tiempo crees que hubiera sido para ti necesario empezar la preparación y tomar el examen. eh, tardé 1 año y medio entre el C1 y el C2 Sí, porque realmente no me estaba preparando, me preparé las últimas semanas, seriamente, sí. seriamente. Eh, si lo hubiera hecho como el primero, la mitad del tiempo, seguro, porque leía, escuchaba, Vale, que eso sí lo hacías. Que es sí, más la preparación de la prueba. la preparación de la prueba, o sea, la parte oral, ¿no? Porque es bastante específica y escribir lo que quieren las tareas del C2. ¿No? Eso de reinterpretar apuntes, por ejemplo, ¿no? Me costó un montón porque no entendía qué querían de mí y tardé un montón en pedir ayuda. Esto me llama mucho la atención porque hay muchas personas.
Yo también he sido una en la que no ha pedido ayuda. ¿Qué te llevó a ti a pedir ayuda? Es como, ¿te veías ya desesperada? ¿Qué fue? No entendía cómo funcionaba una tarea. Esa exactamente, ¿no? De la que hablamos. Y tenía una profe que me ayudaba, la que me había preparado el C1 concretamente, que en 2 meses preparé el C1. Había Ujú. algo detrás, ¿no? No es que desde cero, evidentemente. Y me puse a tope, ¿eh? 2 meses, papam, 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 papam. Pero la segunda vez ella decía que, bueno, pero si no te falta, si ella se había relajado y yo también. Entonces sabía que si le iba a preguntar, me decía, bueno, ¿qué problemas tienes? ¿No? No te preocupes. Entonces me había relajado y al mismo tiempo, pero no lo entiendo. Entonces decidí la fecha y en el momento en el que decidí la fecha, dije, bueno, vamos a buscar a alguien que no sepa lo que hay detrás. No, es como un poco como cuando vas al mecánico, ¿no? Llevas el coche al taller. Siempre Sí. pasa el mismo, pero después de un tiempo siempre lleva este rumorito, tienes este problema el coche, pero él no mira todo porque ya conoce el coche, ¿no? Ujú. Ah, sí, claro. Da por sentadas algunas cosas y pasa y dice, bueno, no tiene nada. Entonces tú coges tu coche, lo llevas a otro taller y 3, 2, 1, patán. No es que sea más bueno el segundo, No, es que ha no. mirado todo, ¿no? Entonces hice esto. Bueno, voy a escribir un par de tareas, la envío, me las corrigen, vale. Hice pruebas diferentes con profes diferentes, porque cada uno, y lo sabemos tú y yo, existen, bueno, tenemos cosas que mirar, ¿no? Hay que Claro. mirar, tenemos indicaciones específicas, pero cada uno tiene una percepción diferente sobre una cosa o la otra. Sí, 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 sí. Entonces elegí 3 personas que veía en las redes y en YouTube, etcétera, y escuelas que sabía que tenían ideas diferentes. Entonces, una me ajustó una, otra me ajustó otra. ¿Qué método crees que hay mejor desde tu punto de vista? Porque sé que pues, aquí siempre hay subjetividad, ¿no? Para preparar el DELE, que desde tu punto de vista te ha servido más o el que tú utilizas. Sí, el que sirve más depende. Ya, Depende del estudiante. por Porque eso. hay quien habla muy bien, hay quien lee súper rápido, hay quien tiene más capacidades en el oído, en la escucha. Depende. Al principio, por ejemplo, dejo que hagan un simulacro solos, completo, de un manual. Uno, a lección, ¿no? ¿Cómo lo harías tú? Le digo, ¿no? Como si lo hicieras solo. Entonces, la primera parte se la hacen solos, obviamente, ¿no? Las comprensiones, escriben y luego me hablan. Pues vale, entonces después de esto, vamos a ver dónde efectivamente tiene sentido meter las manos. Incluso hay Claro. gente que escribe muy bien, pero la comprensión lectora la lleva fatal. No suele ser el caso, por lo menos en los estudiantes que yo he visto, pero sí que los hay. Los hay. Entonces, normalmente, personalmente lo organizo así. Ujú, Y la parte difícil del nivel, por ejemplo, C1, bueno, C2 ni hablar, y es el vocabulario, ¿no? Entonces, voy enviando, aparte manuales, ¿no? Voy enviando artículos o cosas que lean de temarios diferentes, sugiriendo, voy buscando muchísimo, por ejemplo, si tienen interés en algún deporte, tienen algunas pasiones de algún tipo, perfiles Instagram, Facebook, etcétera, YouTube que puedan seguir sobre sus pasiones, ujú, integrar, ¿no? Luego, claro. claro, no obligatoriamente van a hablar de sus pasiones, pero si empiezan con algo, luego van apareciendo cosas y es más fácil absorber. Indirectamente ahí en el contexto, ¿no? Lo mismo me entra mejor.